Iglesia, buenas tardes. Estamos listos en esta tarde para exaltar el nombre de Jesús. ¿Y qué te parece si lo hacemos juntos a una sola voz? Con júbilo, con todo nuestro corazón. Prepara tu corazón ahí desde casa y vamos a exaltar juntos el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque podemos exaltarte, porque podemos adorarte, Señor, darte honor, darte honra, darte gloria a ti, Jesús. Digno eres tú de nuestra alabanza, Jesús. Cantamos. Con todo mi respirar te alabo, con cada paso que doy, con todo lo que yo soy te alabo, no existe nada mejor. Todos unidos con el corazón te damos gloria por todo, Señor. Todo el mundo de pie, si le amas. Todo el mundo de pie, vamos a alabar. Todo el mundo de pie, si eres libre, adórale y danza. Con todo mi respirar te alabo, con cada paso que doy, con todo lo que yo soy te alabo, no existe nada mejor. Todos unidos con el corazón te damos gloria por todo, Señor. Todo el mundo de pie,
si le amas. Todo el mundo de pie, vamos a alabar. Todo el mundo de pie, si eres libre, adórale. Dile: Jesús, Jesús, todo solo para ti, sí. Vivimos hoy para ti, sí. Todo damos solo a ti, sí. Cantamos: oh, oh, Jesús, todo es solo para ti, sí. Vivimos hoy para ti, sí. Todo damos solo a ti, sí. Oh, oh, Jesús, todo es solo para ti, sí. Vivimos hoy para ti, sí. Todo damos solo a ti, sí. Oh, oh. Todo el mundo de pie, si le amas. Todo el mundo de pie, vamos a alabar. Todo el mundo de pie, si eres libre, adórale. Todo el mundo de pie, si le amas. Todo el mundo de pie, vamos a alabar. Todo el mundo de pie, si eres libre, adórale. Jesús, toda gloria solo para ti. Aleluya. Nuestro Dios es digno de toda alabanza, de toda oración. ¿Y qué le parece si en esta tarde le decimos: Señor, Padre, no hay nada mejor que estar en tu presencia? No hay nada, Señor, mejor. No hay otra cosa que satisfaga el corazón como lo haces tú. Y Señor, aún en medio de las situaciones, Padre, he podido comprobar que tu amor me sostiene, que tu Espíritu, Señor, me alienta, que tu presencia, Señor, cada día trabaja en mi vida. ¿Qué te parece si ahí en casa cierras los ojos y le dices: Señor, quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia? Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Sostenido una y otra vez, creer que conmigo tú sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Le decimos: estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me
das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Nada te detiene, oh Jesús. Oh, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Cántalo, iglesia. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene.
En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, estar contigo, no hay otro lugar, Jesús. No hay otro lugar, Señor. Amado Salvador, estar en tu presencia, estar en tu presencia. Amado Jesús, vamos ahí desde casa, empieza a decirle: Señor, mi lugar es contigo, mi refugio es el lugar de paz, es el lugar de amor, es el lugar de restauración, es el lugar donde yo puedo ser quien soy. Oh, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Nada te detiene a ti, Jesús. Nada te detiene a ti, Jesús. Cada día, Señor, son nuevas tus misericordias, es nueva tu fidelidad. Hay una nueva oportunidad para cada uno de nosotros, Señor, cada día. Y hoy no es la excepción. Este momento no es la excepción. Este no es solo un momento de relleno de música. Este es un momento donde tú puedes acercarte, donde yo puedo acercarme y pedirle a Él que siga trabajando en nosotros. Pedirle a Él que renueve lo viejo, que elimine lo que tiene que ser eliminado de nuestras vidas. Cada tiempo en su presencia es una nueva oportunidad para acercarnos y para ser aceptados por el Padre. Y en esta noche, Señor, queremos ser aceptados por ti. Te abrimos nuestros corazones, te abrimos nuestro espíritu, Señor. Tócanos, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Aleluya. Seguimos conectados con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y entre nosotros también. Prepara tu corazón y vamos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, familia. Buenas noches, amada iglesia. Me da un enorme gusto poder saludarte en esta noche. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que tú estés allá en casa. Bienvenido seas a este nuevo jueves que Dios tiene su fidelidad, su misericordia para con nosotros. Amén. Damos gracias a Dios. Escuchábamos hace un momento la adoración, que la fidelidad de Dios es grande y nos ha permitido estar ya los primeros días de este 2021 al pie del cañón, alabándole, adorándole, bendiciéndole. Amén. Te mando un abrazo a todas las personas que nos visitan, se conectan por primera vez también. Dios los bendiga, es un gusto que estén con nosotros en esta noche. Amén. Yo quiero hablar algo de lo que Dios puso en mi corazón durante esta semana y gracias la oportunidad que me da el pastor. Quiero compartirte un mensaje que le puse por nombre superviviente o remanente. ¿Y cuántos saben que la iglesia, el templo, el pueblo de Dios tiene que tener un propósito y una identidad? Amén.
Nuestro propósito en CFN es alcanzar, bendecir y restaurar a las familias de la tierra. Nuestra identidad, el servicio, la comunión, el estar unánimes, buscarle, adorarle, evangelizar. Y estos son dos características fundamentales, imprescindibles del pueblo de Dios en todos los tiempos, en todas las épocas: la identidad y el propósito. ¿Y qué pasa cuando existen circunstancias complicadas donde quieren descarrilar, apartar ese propósito y esa identidad? El enemigo pues no está contento con el propósito, con la identidad de la iglesia, porque sabe que la iglesia busca un solo fin. Cada uno de nosotros sabe cuál es ese fin que procuramos. Pero el enemigo no está contento y busca de cualquier manera derribar, obstruir ese propósito. Y hoy vamos a ver dos actitudes que podemos encontrar en la Biblia en un solo evento, en una sola época, en un solo acontecimiento, de lo que demostró el pueblo de Israel hacia el propósito y la identidad en Dios. Y antes de iniciar, yo quisiera compartir brevemente un documento que nos compartieron en el trabajo acerca de algunas cosas que van a cambiar hoy ante las circunstancias de lo que dejó la pandemia. Estamos viendo tiempos de cambio. Algunos cambios son entendibles, pero espiritualmente también se están gestionando otra serie de cambios que pueden afectar o quieren afectar el propósito y la identidad de la iglesia. Voy a comentar algunos que quizás la mayoría ya hemos escuchado, como lo es: va a cambiar el trabajo en línea. Menciona este estudio, que es un estudio hecho por futurólogos, socialistas, expertos en la materia, que las oficinas van a cerrar en un gran porcentaje, que habrá una temporada de despidos globales porque la inteligencia artificial, la automatización reemplazará algunos puestos. Las escuelas, las universidades ya no funcionarán de la misma manera que las vimos hace un año apenas. El sistema médico se va a adaptar a lo digital y así una serie de cosas. El comercio en línea va a avanzar y creo que lo hemos comprobado, lo hemos visto. Pero me llamó la atención un punto que captó mi atención, donde se comenta textualmente, literalmente lo siguiente: la iglesia se volverá virtual. Y este estudio además especifica que las finanzas, los números, no darán para mantener la infraestructura, las grandes infraestructuras físicas que antes se tenía. Y yo no sé para ti qué representa este lugar de adoración. Yo platicaba con mi esposa hace una semana que para nosotros como matrimonios, ¿qué representaba venir a la iglesia? Y coincidimos que es parte de nuestra identidad, de uno de los dos puntos que comenté anteriormente: el adorarle, el congregarse, el seguir creciendo espiritualmente, el ver entre todos tener armonía. Y así como es este ejemplo, puse cómo es que esa identidad está siendo amenazada, está corriendo peligro. Yo me puse a estudiar la palabra y encontré en el pueblo de Israel una situación mayormente peligrosa que ellos atravesaron, donde estuvo a prueba su propósito y su identidad. Y quiero que me acompañes al libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 17 al 19. Repito, segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 17 al 19. Es una época muy complicada, es una época muy difícil que puso a prueba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a Judá, en su propósito y su identidad. La Biblia dice: por lo cual
trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Es un escenario sumamente complicado porque involucraba la muerte física de las personas. Pero nada más este tema, este asunto, esta catástrofe no se quedó aquí. Vemos los versículos siguientes. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes, chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Y ojo, algo muy importante, en donde les querían pegar los caldeos al pueblo de Israel, y lo lograron, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. No solamente quedaron conformes con matar a muchos, sino que quemaron los símbolos del pueblo de Israel, que representaban un pueblo diferente, un pueblo distinguido, un pueblo santo. Le quemaron, querían quemar la identidad de ellos, quemaron la identidad de ellos, destruyeron la identidad de ellos aparentemente. Y fue una prueba muy complicada. Dice la Biblia que los que sobrevivieron fueron llevados al cautiverio por más de 70 años. Un solo pueblo fue llevado al cautiverio, los que sobrevivieron. Pero aquí viene lo más interesante. Un pueblo reaccionó de dos maneras diferentes ante ese cautiverio y ante el propósito y la identidad en Dios. Dice la Biblia que 70 años después de haber sido llevados cautivos a Babilonia, a otra costumbre, a otro pueblo, a otra religión, siendo extraños en esa tierra, Dios empezó a levantar el deseo de regresar, de reconstruir, de volver a empezar el propósito de Dios. Las promesas que encontramos en la Biblia provienen desde el Génesis, y una situación de ser llevados cautivos, de ser conquistados por otro pueblo, no iba a impedir para que el propósito de Dios en la vida de la humanidad terminara. El pueblo sabía cuáles eran sus promesas, sus propósitos, el fin. Los había llevado de victoria en victoria, conquistando Jerusalén, conquistando diversas ciudades fortificadas. El pueblo lo sabía, pero hubo una situación especialmente trágica del cautiverio, y pareciera que ese propósito había quedado suspendido, destruido, derribado. Y quiero platicar primeramente del primer grupo, que yo le puse el grupo de los sobrevivientes o supervivientes. Y voy a darte algunas características de este grupo, y al final vamos a desear en qué grupo queremos estar. Primero, si tienes donde anotar, te lo agradecería. El grupo de los sobrevivientes es el grupo que escapó de la muerte física. Dice la palabra de Dios que en las plazas, en las calles, mataron, como lo vimos anteriormente, a los jóvenes, a los ancianos, degollaban a las personas, las violaban, pero este grupo sobrevivió a eso. No sé si te parece algo conocido lo que estamos viviendo en esta época. Este grupo salió avante, salió victorioso de una muerte física.
Y déjame darte otra característica de lo que atravesó el pueblo de Israel. A este grupo no solamente sobrevivió a esa muerte física, sino que fue trasladado, y en Babilonia, una ciudad bastante pecaminosa, idólatra, se hicieron más fuertes económicamente. Dice la palabra o diversos estudios que el pueblo de Israel era un pueblo agricultor, de pastoreo, de pastores, de rebaños. Y en Babilonia se hicieron ricos. En Babilonia se hicieron prestamistas, se hicieron banqueros, abrieron más tiendas. No solamente sobrevivieron a una calamidad, sino que les fue mejor económica y materialmente. Yo no sé si también tú te has dado cuenta en estas circunstancias en qué situación podemos nosotros estar. Y yo te preguntaría hasta este momento, ¿te gustaría ser del grupo de los supervivientes o te esperas para que yo te mencione el otro grupo? Si tu respuesta fue mejor me espero a la respuesta siguiente, déjame decirte que acertaste, porque te voy a dar algunas características un poco lamentables de este grupo. La Biblia menciona que este grupo sobrevivió, le fue bien, pero se mezcló con el grupo que fue el conquistador. Fácilmente logró acomodo, fácilmente lograron aceptación por parte de Babilonia. Babilonia no tenía ninguna restricción para aceptarlos. Y no sé si te suene familiar en lo que estamos viviendo en esta época. ¿Sabe qué había en Babilonia respecto al reino de Dios, respecto al propósito y la identidad en Dios? No había nada. Quiero que me acompañes en el libro de Lamentaciones 2, capítulo 9, donde podemos ver que Babilonia carecía de una identidad, carecía de un propósito que el pueblo de Israel años atrás ya conocía en Judá. Lamentaciones 2:9 dice: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron la visión de Jehová. Qué triste, qué lamentable es, después de haber experimentado, vivido una época gloriosa de un Dios tratando directamente con el pueblo, retroceder, haber sido cautivos a un pueblo donde no hay nada, donde no existe esa presencia, donde no existen lo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer, sacrificios, el altar de adoración. Pero lo más lamentable no es eso, sino lo más lamentable es que este pueblo de los sobrevivientes se acomodó a eso. ¿Y por qué se acomodó? Ahorita lo vamos a comentar. ¿Quieren otro punto más lamentable? Este pueblo conocía la ley de Dios en Judá, conocía la ley de Dios en Israel. Sin embargo, en Babilonia empezaron a experimentar otras teorías, otros métodos de interpretación de la Biblia. Mezclaron preceptos que conocían de Dios con filosofías griegas. Mezclaron la adoración a otros dioses que no eran al único Dios verdadero que ellos habían experimentado. Se casaron con mujeres extranjeras,
Se establecieron en diversos continentes, reinos, islas. Pero algo muy lamentable, para terminar de explicar este grupo, se olvidaron del propósito que tenían en Judá. Se olvidaron. Su corazón, cuando Dios empezó a despertar el deseo 70 años después, su corazón ya no reaccionó. Estaban acomodados. No tuvieron la necesidad de regresar. Se quedaron en la comodidad de Babilonia. Pero lo más paradójico y lo más lamentable es que en esa ciudad eran esclavos. Continuaron siendo esclavos. La ciudad que los había acomodado, les había invitado, les había dicho: no, aquí no hay necesidad de que vayas a rendir sacrificio, porque el pueblo estaba acostumbrado a un ritual. En Babilonia no, aquí no hay restricciones, aquí tú puedes hacer lo que tú quieras. Sin embargo, seguían siendo cautivos. Y ahora yo te pregunto, ¿tú quieres ser el grupo de los supervivientes en estas condiciones? Yo creo que no. Yo creo que no, pero como comenté al inicio, el propósito y la identidad de Dios siempre continúa. No importa si hay problemas, no importa si hay situaciones, no importa si se estén agitando los continentes, los gobiernos, la sociedad, el propósito de Dios siempre va a continuar. Ningún cautiverio iba a poder destruir lo que Dios había diseñado desde el Génesis para la humanidad, que iba a ser el nacimiento de un Salvador. Y en estas circunstancias hubo un segundo grupo, el cual yo bendigo y el cual hoy yo pongo de ejemplo, y este es el grupo remanente. Remanente en la Biblia significa un grupo apartado, un grupo especial, ojo, y un grupo que ha sido preservado para algo, para un propósito. Y te voy a comentar también algunas características de ese grupo remanente que podemos encontrar en la palabra de Dios. La historia relata que inicialmente 50,000 hombres atendieron al llamado de regresar. Era un viaje aproximadamente de 4 meses que tenían que ellos realizar de Babilonia hacia Judá nuevamente. Y yo me pongo a pensar la nostalgia, la angustia que ellos sentían al estar regresando, porque las condiciones en las que ellos se fueron condiciones muy dolorosas. Haber dejado a su ciudad destruida, a sus muertos literalmente en la calle. Ellos venían durante ese viaje de regreso, quizá pensando esas situaciones: ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cómo voy a ver reducido en polvo y ceniza la ciudad que era mía, las calles? ¿Cómo voy a lidiar con la nostalgia de mis familiares que ya no lograron sobrevivir? Pero encima de todo eso, había un enorme deseo de cumplir el propósito, la misión de Dios. La primera característica de este grupo remanente, contraria a la del grupo superviviente o sobreviviente, fue que nunca se acostumbraron a la comodidad de otra nación. Estuvieron ahí porque era una imposición, porque no había escapatoria. Fueron llevados con grilletes, los llevaron a una ciudad, pero su corazón seguía latiendo por Judá, su corazón seguía latiendo por Jerusalén, su corazón seguía anhelando aquella época gloriosa de Judá, con el rey David, con el rey Salomón. Quisiera que me acompañaras a Lamentaciones 5:22.
Y encontramos un texto bastante especial donde nos podemos dar cuenta que ellos no estaban a gusto en ese lugar. Su corazón seguía amando al propósito que Dios le había puesto. Lamentaciones 5:22 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Esto escribieron en ese exilio, esto anhelaban en su corazón. Renueva nuestros días como al principio. En el libro de los Salmos, capítulo 137, versículo 5, también dice: si llego a olvidarte, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no te pongo, Jerusalén, por encima de mi propia alegría. ¿Se dan cuenta lo que este pueblo exclamaba, lo que algunas personas exclamaban? A contrariedad del otro grupo, ellos seguían anhelando, ellos seguían diciendo: yo no me siento a gusto acá en este exilio, yo quiero regresar, yo quiero pedirle a Dios que renueve los días como al principio. Segunda característica de este grupo es que era un pueblo entendido y obediente a la voz de Dios para continuar su propósito divino. Y quiero que me acompañes, vamos a estar leyendo algunos versículos al libro de Esdras 1, versículos del 2 al 5. Esdras capítulo 1, versículo del 2 al 5. Un pueblo obediente, sensible al propósito. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, pues él es Dios, y la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, esta palabra me llama la atención porque es utilizada muchas veces en la Biblia como un sinónimo de agilidad, de respuesta, de rapidez, de contundencia. Y vea lo que dice: entonces se acomodaron y no quisieron regresar. No, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu de Dios despertó para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Obedecieron inmediatamente al llamado. Ellos estaban listos para, una vez dada la instrucción, regresar. No importa si eran 4 meses, no importa las circunstancias, la nostalgia, el recuerdo que iba yo a encontrar en una ciudad que iba a ser totalmente diferente. Ellos regresaron, ellos se pusieron prestos a obedecer el propósito y no estaban regresando por ir a acomodarse nuevamente a un lugar. Este lugar representaba el plan de Dios universal para la vida de la humanidad. Tercer característica: era un pueblo con prioridades. Inmediatamente que ellos regresaron, dice la Biblia que se establecieron en las ciudades y lo primero que hicieron fue levantar
el altar de adoración. El altar de adoración eran uno de los ritos más significantes para el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Era con el cual se ponían a cuentas con Dios, con el cual le rendían ofrendas a Dios. Y estas personas estaban intranquilas porque ese altar no estaba permitido ponerlo en Babilonia. Se habían quedado más de 70 años sin tener esa comunión con Dios, y lo primero que necesitaban hacer era levantar nuevamente el altar de adoración, el altar de sacrificios. Esdras capítulo 3, versículo del 1 al 4 dice: Esdras capítulo 3, versículo del 1 al 4: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y ojo, este nombre lo vamos a repetir más adelante, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Yo no sé si recuerdes que leímos: y quemaron el altar de Jerusalén. Y 70 años después, este grupo presto, obediente, hace énfasis y levantaron el altar de Dios en Israel para ofrecer holocaustos. Es un grupo fuerte en obediencia. Es un grupo que sabía las prioridades, que sabía en qué contexto ellos estaban y cuál iba a ser su contribución para la obra de Dios. Yo no sé si con esta enseñanza nosotros podemos estar detectando en ese grupo cómo debemos ser en estos tiempos en los que estamos viviendo. Otro punto, era un pueblo unánime, trabajando en un corazón. Tenían un enorme deseo de restablecer la presencia de Dios en su vida. ¿Y cómo iban a lograr esto? Siendo de un solo corazón, con un verdadero anhelo, con un verdadero deseo de la presencia de Dios en su vida, de regresar, no solamente ocupar el lugar, no solamente construir el altar, sino que Dios les hablara por medio de la palabra, por medio de los profetas. Nehemías, voy a comentar nada más un párrafo. La actitud de este pueblo era de la siguiente manera: bendijo entonces Esdras a Jehová grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esta es la adoración del pueblo de Israel. Era el sentimiento, eran las circunstancias en las cuales ellos estaban regresando, entusiasmados, animados por la presencia de Dios nuevamente en sus vidas. Dice la palabra de Dios que ellos le pidieron a Esdras: tráenos el libro de la ley, queremos escucharlo, queremos leerlo. Dice la palabra que todos se formó una multitud en una plaza donde pedían que se les leyese la palabra de Dios. 70 años después ellos tenían un enorme deseo. Su corazón no se había apagado, su corazón no se había extinguido por el amor, por el propósito de Dios en su vida. Un remanente, según la Biblia, es un grupo que por su fidelidad sigue siendo heredero exclusivo de las sagradas promesas, de los privilegios
y responsabilidades del pacto eterno. Si tienes oportunidad en tu casa, lee Romanos capítulo 11, versículo 4 y 5, en la cual se habla de lo que es un remanente. Y voy a empezar a concluir. Ahora sí te pregunto, ¿en qué grupo queremos estar? ¿El grupo de ser solo sobrevivientes o el grupo de transformarnos a un remanente? Yo creo que en esta época todos hemos visto la mano de Dios, la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y muchos literalmente han escapado de una muerte física. Inclusive ni saben que han escapado de una muerte física por las diversas circunstancias que han acontecido. Pero hoy en día únicamente están sobreviviendo. Y Dios no quiere que sobrevivas, Dios quiere que continúes. Si Dios te puso vida, te la puso por un propósito y para que tengas identidad. Si tú te sientes que esta situación que todos hemos atravesado te ha puesto en una circunstancia complicada como la del grupo de sobrevivientes, hablando espiritualmente, si tú te sientes que te has acomodado, si tú te sientes que espiritualmente te has apagado, yo te quiero decir que en medio de todo este contexto, de esta situación, puede salir algo muy bueno para los propósitos de Dios. La Biblia menciona acerca de un personaje que se menciona poco por encima de otros reyes, y este personaje se llama Zorobabel. ¿Sabes qué significa Zorobabel? Significa nacido en Babilonia. El lugar que comentamos antes, el lugar de acomodo, el lugar de idolatría. Se cree que ahí nació Zorobabel, nació en cautiverio. La Biblia menciona que sus antepasados, sus abuelos, sus tatarabuelos, fueron reyes de Judá, pero ninguno hizo el bien. Joaquim, Sedequías, la Biblia menciona que hicieron lo malo delante de Dios. Eran los familiares directos de Zorobabel. Pero ¿qué hizo Zorobabel? Revirtió lo que al parecer venía para destruir el propósito de Dios y se convirtió en uno de los líderes que llevaron al pueblo de Israel nuevamente a Judá para volver a reedificar el templo que había sido quemado, destruido. Dios, por medio del profeta Ageo, vio que Zorobabel tenía un corazón diferente a sus antecesores, tenía un corazón distinto, tenía hambre, sed por reedificar las cosas sagradas. Tan es así que Dios vio el corazón de Zorobabel y él habló por medio del profeta Ageo. Y quiero que me acompañes en Ageo capítulo 2, versículo del 1 al 5. Ageo 2, capítulo del 1 al 5. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por
por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Dios estaba diciendo estas instrucciones a Zorobabel, al pueblo y a los sacerdotes? ¿Por qué creen? Cuando llegaron a Judá, el templo estaba destruido, no había quedado escombro, era polvo. Y ellos sabían que ese templo una vez había estado lleno de la gloria de Dios. En ese templo había permanecido el arca del pacto, y lo que en esa época lo único que ellos estaban viendo eran montículos, era polvo. Es como cuando tú vas a algún lugar que antes fue, no sé si han visto algunas haciendas donde te dicen aquí estuvo una hacienda, pues lo único que tú ves es el terreno, y tú te empiezas a imaginar qué pudo haber sido este lugar en otra época, en otras circunstancias. Y el pueblo de Israel conocía que ese lugar había estado lleno de la presencia de Dios en la época de Salomón, cuando lo dedicó por primera vez. Yo quiero que me acompañes a Segunda de Crónicas 7:1 y veamos esa circunstancia de polvo, de ceniza, cómo era anteriormente, para que te des cuenta los sentimientos de Zorobabel y del pueblo y de los sacerdotes. Segunda de Crónicas 7:1 dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Y al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose en su rostro alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Esa era la gloria del primer templo, esa era la gloria, la presencia de Dios estaba ahí. Y en ese momento Zorobabel y el pueblo lo único que veían eran ruinas. Por eso Dios les estaba diciendo: esfuérzate, no temas, trabaja, lo vas a reconstruir, lo van a reconstruir. Pero Dios no se quedó ahí, la profecía no se quedó ahí. Zorobabel, el pueblo y los sacerdotes humanamente necesitaban algo más. Y voy a leer lo que no terminamos de leer. Ageo 2, capítulo 6 al 9. Zorobabel necesitaba un impulso adicional, una promesa adicional, porque así dice Jehová de los ejércitos:
de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Ojo, la promesa que Zorobabel y el pueblo estaba esperando, y esa promesa que también nosotros estamos esperando hoy en día. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. La gloria postrera será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Lo firma Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Qué promesa mayor para Zorobabel y el pueblo? ¿Qué promesa necesitamos hoy en día adicional para levantarnos, creer, no dejar de perder el propósito y la identidad de Dios? Ningún estudio de los futurólogos, de los socialistas, van a poder amenazar. Tal vez intenten cohibir, intenten retrasar, pero las promesas de Dios en nuestra vida se tienen que cumplir, y las promesas de Dios en la iglesia se tienen que cumplir si nos levantamos como este grupo remanente que se levantó en Judá. Levantémonos para seguir cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Ninguna circunstancia que hoy quiera coartarnos, limitar la era post-COVID nos puede cambiar, retroceder el propósito y la identidad de Dios como pueblo. Hace algunas semanas que Alexander compartía, yo recordé mediante sus comentarios algo que también a mí me sucedió. Yo recordé que me tocó moderar, me parece que el penúltimo jueves, cuando nos reuníamos en la casa de CFN. Y me acuerdo que el pastor dio las instrucciones y me dijo: coméntale las principales medidas de higiene. Y esta situación estaba empezando todavía. Me acuerdo que me dijo: comenta de lavado de manos, de que ya no va a haber saludo. Y en la noche, en mi casa, yo estaba meditando porque se venía una avalancha fuerte de información, de catástrofe, de tragedia que iba a suceder. Y yo me acuerdo que esa noche en casa me imaginé una situación algo similar a esta, que cuando dijeran que la situación había terminado, la contingencia había terminado, iba a haber un servicio donde iban a estar los nombres escritos de todas las personas a los cuales Dios resguardó. Y en ese servicio que en mi mente se ponía a pensar, era una lista donde íbamos a estar toda la iglesia de CFN, escuchando nuestros nombres y diciendo: presente, aquí estoy, Dios me guardó. Esa era la imagen, la visión que tenía de un servicio donde todos íbamos a estar congregados, dándole gracias a Dios porque nos guardó, porque nos libró. Pero no estuve tan alejado de la realidad como lo que pasó en Judá. Dice la Biblia que levantaron un censo, y en los libros de Esdras, de Nehemías, viene el nombre de las personas, de las familias que regresaron a reconstruir, a volver a edificar. Y a veces tú lees y te saltas esos versículos y cuestionas y dices: bueno, es la historia muy bonita, pero buscas algo más relevante. Esdras capítulo 2 dice: el título
los que volvieron con Zorobabel, y enlista todos los nombres: los hijos de Paros, Cefatías, los hijos de Sara, los hijos de Elam, los hijos de Satú, los hijos de Zacaí. Fue un grupo especial que Dios honró a este pueblo y los dejó inscritos en el libro. Hoy honra a tu generación. Ponle nombre. Ponle un nombre glorioso a tu familia para que quede inscrito en el libro, en la historia de los que terminan, cumplen, avanzan su propósito. Que ninguna circunstancia los hace declinar, retroceder, sino que al contrario, pasan a la posteridad. Ponle nombre. Ahí quiero ver a mi familia inscrita, familia Sánchez Gutiérrez. Ponle el nombre donde quiera que tú estés y dile: quiero ver mi familia ahí, quiero estar siempre en el propósito de Dios. Y hace rato cantábamos: tu fidelidad es grande. Este pueblo tenía gratitud. El motor también del por qué regresaron era la gratitud de lo que nos ha estado compartiendo el pastor. Este pueblo realmente valoró. Vea lo que escribieron en Lamentaciones 3, capítulo 22. Este pueblo realmente sabía y era un pueblo agradecido. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades, nuevas son cada mañana, dice la palabra. Y yo no sé si tú tengas gratitud por todas las cosas buenas que nos ha dejado esta situación. Pero la gratitud es el motor para continuar con esta misión, con este propósito en Dios. Yo quiero que ahí donde estés, vamos a entonar brevemente este canto, tu fidelidad. Y voy a dejar a Joe que nos entone y adoremos a Dios mediante este canto. Y después vamos a hacer una oración para pedirle que seamos como ese pueblo remanente. Levántate de en tu lugar donde estés y adora un momento al Señor. Yo creo que vale la pena decirle: Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor, Grande gracias Padre, es tu gracias por esa fidelidad, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser ese pueblo entendido, Dios, ese remanente que tú deseas que nosotros seamos para continuar tu obra, para continuar el propósito que tú tienes para nuestra vida, para nuestra generación, Señor.
Ayúdanos, Padre Celestial, a que como líderes de familia, líderes de esas casas, Señor, nosotros podamos levantar, Señor, motivar al corazón de nuestra familia para seguir avanzando, Señor. Que la comodidad, Señor, que encontramos, Dios, en las cosas que a veces parecieran normales, pero que nos han hecho sentirnos cómodos, a gusto desde donde estamos, Señor, no sea un obstáculo para regresar a tu obra, regresar, Señor, a esa misión que tienes para nuestra vida, para seguir avanzando en el reino, seguir evangelizando, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestro nombre sean inscritos, Señor, en ese registro de las personas que cumplieron su propósito y que continuaron por encima de las circunstancias. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a levantarnos como Zorobabel, Dios, que revirtió esa tendencia, revirtió, Señor, el corazón que tenían sus antecesores para un corazón que estuviera dispuesto a tu servicio, Padre eterno. Y ayúdanos, Señor, siempre a que tú tienes propósitos nuevos, diferentes, Señor. Que ninguna gloria, Señor, pasada nos obstaculice, porque siempre tú tienes una gloria postrera que será mejor, Señor, que todas las circunstancias, porque tú así lo has prometido, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Y no quisiera terminar este tiempo sin antes también comentarte. Quiero que me acompañes nuevamente a Esdras. Esdras. Capítulo 1. Versículo 7 al 9. La Biblia menciona que el templo fue destruido por un capitán. Registra el nombre del capitán que incendió el templo, pero también registra los nombres que lo edificaron. Y edificar de muchas maneras. Y este es el tiempo de edificar con nuestras ofrendas y de obedecer con nuestros diezmos. Esdras capítulo 1 versículo 7 dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, los estaba regresando, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Uno saca y el otro lo regresó. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por la mano de Mitrídates. Menciona el nombre de este tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata y 29 cuchillos. Y abajo también está expresando lo que devolvieron. Pero me llama la atención que Dios registra al saqueador y Dios registra al que restituye. Yo creo que estamos en una época de tener esa bendición, de tener inscrito nuestro nombre, nuestro registro, como el de que restituimos, como el que aportamos para la obra de Dios. Este es un buen momento en los diversos medios para ofrendar, para diezmar, para volver a hacer de este lugar, pagar los compromisos y que este lugar siga siendo casa de bendición, casa de reunión, casa de edificación. Amén. Hay diversas plataformas donde se pueden hacer también las promesas de renta. Los hermanos que todavía adeudan algunas también lo pueden hacer, y ofrendar y diezmar en los medios que ya todos conocemos. Amén. Quisiera orar por las ofrendas brevemente. Señor, bendice, Padre Celestial, cada ofrenda, cada diezmo que tu pueblo da, Señor. Sabemos que en ti hay bendición y sabemos, Señor,
que tú consideras, Padre, nuestra obediencia a ti, y que nadie se queda desamparado cuando es fiel, Señor, cuando es fiel a ti, cuando te cumple, cuando da con gozo, con alegría, y no solamente no se queda desamparado, Señor, sino que tú das al 30, al 70, al 100%, Padre Celestial. Gracias por este pueblo entendido que ha colaborado, que ha dado para tu servicio. Bendícelos, bendice a alguien en su trabajo, si él le llega a faltar, Señor, si no tiene, bendícelo, Padre. Sabemos que tú eres el Rey de todo, las riquezas son tuyas y tú vas a proveer, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén, hermano. Me dio un enorme, hermano, hermana, niño, joven, me dio un enorme gusto poder platicar contigo en esta noche. Te mando un fuerte abrazo, un enorme saludo, y sigámonos conectando y edificando por medio de la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga.